Hola chicos, en este video vamos a tratar acerca de los anestésicos usados en odontología. Yo soy María Angélica y les voy a hablar acerca de la eficacia de los anestésicos, cómo vamos a medir la eficacia de los mismos y además los componentes de los anestésicos. Yo soy Gabriela Martínez y les voy a hablar de las preparaciones comerciales, además de las contraindicaciones de los anestésicos locales. Mi nombre es Yolanda y yo trataré sobre los casos en los que el paciente no se encuentra contraindicado. Además, trataré sobre la clasificación ASA. Mi nombre es Pablo y yo les voy a hablar sobre los anestésicos tópicos y consideraciones generales. Esperamos que les guste y que sea para su ayuda estudiantil. Empezando con el tema que vamos a tratar en este video, vamos a hablar de los componentes de las soluciones. En odontología se emplean soluciones de anestesia local en las que participan varios fármacos. Los más importantes son el anestésico local y el vasoconstrictor. Iniciemos con lo que es el anestésico local. Como podemos ver en las diapositivas, es el fármaco más importante y el que logra el efecto de anestesiar las terminaciones y troncos nerviosos. Podemos visualizar una tabla con los anestésicos de odontología más usados, así como sus concentraciones y dosis máximas en miligramos por kilogramos o máxima absoluta en adultos de 70 o más kilogramos recomendados en odontología. Empecemos. La bupivacaína al 0,5%, 5 miligramos por 1 mililitro. En un cartucho de 1,8 miligramos, 9 miligramos por cada 1,8 mililitros, en dosis máxima total de 90 y 1,3 miligramos por kilogramo. La lidocaína y mepivacaína al 2%, 20 miligramos por mililitro, y en un cartucho de 1,8 mililitros, 36 miligramos, en las dosis máximas totales de 300 y 4,3 miligramos por kilogramo. La prilocaína, por otra parte, al 3%, 3 miligramos por cada mililitro, en un cartucho de 1,8 mililitros, 54 miligramos, en dosis máximas de 400 y 5,7 miligramos por cada kilogramo. El segundo componente más importante de los anestésicos locales es el vasoconstrictor. Podemos observar en la siguiente tabla los siguientes vasoconstrictores más utilizados para la odontología, como la noradrenalina, adrenalina y la felipresina, siendo el vasoconstrictor más utilizado la adrenalina, estando prácticamente en desuso la noradrenalina por ser menos potente como vasoconstrictor en los anestésicos y tener más efectos adversos y más peligros que la adrenalina. Existen riesgos de crisis hipertensivas y accidentes cerebrovasculares. La felipresina. Entonces, ¿por qué usar vasoconstrictor en los anestésicos locales? Tenemos algunas ventajas que nos van a hacer decidir optar por usar un anestésico local con vasoconstrictor que uno sin vasoconstrictor. La primera ventaja es que aumenta la potencia anestésica para lograr llegar a la pulpa dental, porque esta es la más difícil de entrar. Entonces, así, pongamos como ejemplo la lidocaína. Esta logra anestesiar la pulpa del incisivo lateral maxilar tras infiltración periapical en el 60% de los casos, entendiendo por infiltración periapical a bloquear el nervio alveolar superior anterior, ya que se realiza una penetración intrabucal sobre el tronco sensitivo apical. La penetración de la aguja en este conducto será paralela a los ejes dentales. De esta forma no penetramos en el conducto, si solamente nos quedamos a la entrada de este. Y acompañada de un anestésico con vasoconstrictor, la adrenalina sube al 99% de los casos de anestesiar a la pulpa. Otra de las ventajas que encontramos en el uso de anestésicos locales inyectables con vasoconstrictor es el aumento de la duración de la anestesia pulpar. En el mismo caso que antes,
En el incisivo lateral maxilar, la duración de la anestesia pulpar con lidocaína es de 6 minutos y con adrenalina es de 45 minutos. Otra ventaja es que reduce la hemorragia de la zona donde se ha infiltrado la solución de anestesia local con vasoconstrictor, ya que los anestésicos son vasodilatadores. Esto es de suma ayuda para la odontología, ya que al realizar un proceso en cavidad bucal necesitamos la menos cantidad de sangrado posible para una mayor visualización y mejor realización del procedimiento. Otra de las ventajas es que reduce la toxicidad general del anestésico local, puesto que ralentiza el paso a sangre del mismo y da más tiempo para que el cuerpo pueda degradar y eliminar el anestésico. Además, reduce el pico máximo en sangre por el mismo motivo, el paso más lento. El tercer componente de los anestésicos locales son los antioxidantes, puntualmente los sulfitos. Los sulfitos son antioxidantes que se emplean en las soluciones de anestesia local con vasoconstrictores para alargar la vida de estos fármacos al reducir la oxidación que los inactiva. Los sulfitos bajan el pH de las soluciones entre 3,5 a 4,5. Dado que por encima de los 6, los vasoconstrictores se degradan en pocas horas, mantienen la solución anestésica en estado óptimo durante al menos 18 meses y son los responsables de dar el sabor amargo de la solución. El cuarto componente de los anestésicos locales inyectables son los conservantes, puntualmente los parabenos. El más importante es el 4-hidroxibenzoato de metilo o metilparabeno. Su función es mantener estéril la solución de anestesia local, pero con las modernas técnicas de envasado, esta función no es necesaria en los cartuchos. El problema de estos compuestos es que son los principales productos que producen alergias, al tener una estructura química similar a los anestésicos tipo éster y con los que tienen sensibilizaciones cruzadas. El quinto componente son los estabilizantes del pH, puntualmente el hidróxido de sodio y ácido clorhídrico. Y el último componente, que solo lo vamos a nombrar, es el ajuste de osmolaridad, que es el cloruro sódico. Hemos entendido cómo funciona y cuáles son los componentes de los anestésicos locales inyectables. Vamos a empezar a nombrar las preparaciones comerciales que tenemos presentes en el Ecuador según el Vademecum. Presentamos la lidocaína al 2% con adrenalina. Es una fórmula anestésica que en su pico máximo del 99% llega en 45 minutos. Está recomendado para uso odontológico por su seguridad y alta potencia. Es de categoría tipo B, la lidocaína, y C, la adrenalina. Sí, es decir, que sí se puede emplear en el embarazo y durante la lactancia. En la postología encontrada en adultos y niños, se utiliza la dosis efectiva más baja posible, de acuerdo al procedimiento y superficie a anestesiar. Es decir, máximo 200 miligramos y 10 mililitros de una solución al 2% o 20 mililitros de una solución al 1%. La presentación solo será de solución inyectable y los nombres comerciales existentes son la roxicaína y la rapicaína. La lidocaína al 2% con adrenalina en concentración de 20 microgramos sobre mililitro. La fórmula anestésica es al 100% en 60 minutos. Se encuentra indicado cuando se requiere hemostasia, también para reforzar una anestesia infiltrativa con la solución estándar de lidocaína. En la categoría FDA, el riesgo de embarazo es tipo B la lidocaína y C la adrenalina. Es decir, que sí se pueden emplear en el embarazo y en la lactancia, pero con su debida precaución. La dosis máxima es de 5,5 cartuchos de 1,8 mililitros en adultos de 70 o más kilos. También encontramos la mepivacaína al 3% sin vasoconstrictor.
Su fórmula anestésica es del 92% en 15 minutos. En el embarazo se encuentra en categoría C, es decir, que también se puede emplear en el embarazo y en la lactancia. La dosis máxima es de 5,5 cartuchos de 1,8 mililitros en adultos de 70 o más kilos. Se debe tener cuidado en niños por el riesgo de una sobredosis, ya que su potencia anestésica es baja. En las contraindicaciones tenemos los derivados de la vasopresina, que el que se emplea en odontología es la felipresina, siendo contraindicado en cardiopatía isquémica como angina de pecho o infarto de miocardio. Es una contraindicación relativa que se puede administrar, pero reduciéndose la dosis máxima a 8,8 mililitros, que equivalen a 5 cartuchos de 1,8 mililitros de vasoconstricción de las arterias coronarias. También se encuentra contraindicado en el embarazo, ya que puede precipitar un aborto o un parto prematuro. También tenemos las contraindicaciones de los anestésicos locales como tales, que una de las contraindicaciones es alergia a los anestésicos locales. Esto es poco frecuente, ya que se considera que menos del 1% de las reacciones adversas atribuidas a las soluciones de anestesia local son debidas a causa alergia. La mayoría, del 40%, son reacciones psicógenas o por toxicidad, que es el 25%. En caso de alergia a un anestésico tipo amida, hay que tener en cuenta que puede ser cruzado con algún otro. También tenemos que está contraindicado para menores de 12 años, también para procedimientos dentales rutinarios, para pacientes con retraso mental y para pacientes psiquiátricos, los anestésicos de larga duración como son la bupicaína, ya que presentan que el paciente se pueda lesionar los tejidos blandos como son la lengua, los labios y la mucosa yugal. Además de que se encuentra contraindicado la prolicaína y la benzocaína en pacientes que tengan methemoglobinemia congénita. No se encuentra contraindicado en sus interacciones con propanolol, citimedina, succinilcolina, puesto que no tienen relevancia clínica en la práctica odontológica. Y tampoco se encuentran contraindicados en pacientes que tengan hipertermia maligna, ya que no se ha encontrado ninguna relación con la odontología. Las contraindicaciones de los vasoconstrictores simpático-miméticos. Tenemos las contraindicaciones absolutas y las contraindicaciones relativas. Los vasoconstrictores simpático-miméticos son la adrenalina y la noradrenalina. En las contraindicaciones absolutas tenemos la diabetes no controlada con insulino dependiente, ya que puede causar un coma hiperglucémico, y estos pacientes se encuentran en la clasificación ASA 4. También en pacientes que tengan alergia a los sulfitos, ya que las soluciones con adrenalina suelen contener esta sustancia. Afortunadamente no se ha encontrado mucha incidencia de casos que tengan alergia a los sulfitos. También se encuentran contraindicadas en pacientes que tengan asma controlada por corticoides sistémicos, ya que está asociada en el 8% de los casos a alergia a los sulfitos. También se encuentran contraindicadas en pacientes que tengan hipertensión arterial por feocromocitoma, por riesgo de crisis hipertensivas y arritmias cardíacas. También se encuentra contraindicada antes de las 24 horas tras la ingesta de cocaína, ya que puede producir arritmias y crisis hipertensivas que pueden desembocar en anginas de pecho e infartos de miocardio, aun en personas que sean sanas y jóvenes y que no tengan antecedentes cardiovasculares. También se encuentra contraindicada en anfetaminas y psicoestimulantes en pacientes que tengan enfermedades cardiovasculares, ya que estos medicamentos se administran a pacientes, niños generalmente, que tienen trastorno con atención e hiperactividad, y esto provoca que exista un riesgo de infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares. En las contraindicaciones relativas tenemos situaciones en las que se puede utilizar adrenalina, pero tiene limitaciones en cuanto a la cantidad que se puede administrar y en cuanto a la concentración máxima que se pueden usar, por lo que debemos tomar ciertas medidas como utilizar adrenalina con simpático mimético, pero en esta solo se puede usar ya que la noradrenalina se encuentra contraindicada. Además, otra medida que debemos tomar es que la concentración máxima de adrenalina, sobre mililitro, están contraindicadas las soluciones anestésicas locales con concentraciones de adrenalina más altas. En las situaciones clínicas en las que se encuentran contraindicadas, tenemos los betabloqueantes no selectivos, como el beta 1 y el beta 2, ya que pueden producir crisis hipertensivas y reducir la frecuencia cardíaca o comúnmente llamada bradicardia.
No hay problema con los beta bloqueantes cardioselectivos beta 1 y la dosis máxima de adrenalina en estos casos es de 27 microgramos, es decir, 1,5 cartuchos de 10 microgramos sobre mililitros de adrenalina. También tenemos varias situaciones clínicas como los beta bloqueantes no selectivos beta 1 y beta 2, ya que estos pueden causar crisis hipertensivas y reducción de la frecuencia cardíaca o llamada bradicardia. No hay problema en los beta bloqueantes cardioselectivos. Entre los bloqueantes no selectivos tenemos el cardiolol, el cardeviol, el latebol, el nadolol, el oxuprenol, el propanolol y el sotalol. Y entre los beta bloqueantes cardioselectivos tenemos el atenolol, el bisoprolol, el celiprolol, el esmolol, el metoprolol y el nebivolol. Además, otra situación clínica en la que podemos usar son los antiparkinsonianos del tipo ICON, ya que producen una inhibición de la catecol o metiltransferasa o ICON, que es una enzima que inactiva la levodopa y también las catecolaminas, como la adrenalina y la noradrenalina, produciéndose un aumento de los niveles plasmáticos de las catecolaminas en las soluciones de anestesia local, ya que produce un riesgo de arritmia. La dosis máxima de adrenalina en estos casos es de 27 miligramos, es decir, 1,5 cartuchos de 1 en 100.000 de adrenalina. De las situaciones clínicas dentro de las contraindicaciones relativas tenemos a los pacientes cardiovasculares en ASA3. Estos pacientes con enfermedad sistémica grave que limita su actividad pero no le incapacita, es decir, presenta síntomas con el ejercicio ordinario. Dentro de esta situación clínica se tiene hipertensión arterial no controlada con una tensión de 95 a 115 y que va de 160 a 200. También está la insuficiencia cardíaca con dificultad respiratoria o disnea. Esta dificultad respiratoria se presenta con el ejercicio pero no en reposo. También se tiene el trasplante de corazón, pacientes con más de 6 meses desde un infarto agudo de miocardio o accidente cerebrovascular, o bien pacientes con más de 6 meses de una cirugía de BIPAP coronario. En este tipo de casos, la dosis máxima de la adrenalina es de 40 microgramos. Una cuarta situación clínica es anfetaminas y derivados psicoestimulantes para tratar los trastornos de la atención e hiperactividad, generalmente en niños y adolescentes por el riesgo de accidentes cerebrovasculares e infartos al miocardio. La dosis máxima de la adrenalina es de 40 microgramos. La digoxina, la anacordin, el cual trata en presencia de catecolaminas exógenas de las soluciones anestésicas locales odontológicas, tales como la adrenalina, noradrenalina, levonortefina. Esta en sí aumenta el riesgo de producir arritmias cardíacas. La dosis máxima de la adrenalina es de 40 microgramos. Los antidepresivos tricíclicos y tetracíclicos, por el riesgo de arritmias y de crisis hipertensiva, no están contraindicados los antidepresivos inhibidores de la monoaminooxidasa, ni tampoco los modernos inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. La dosis máxima de la adrenalina en estos casos es de 50 microgramos, al igual que la séptima situación clínica antihipertensiva antiguos. En la actualidad prácticamente no se utilizan por el riesgo de arritmias y en menor medida que puede darse crisis hipertensivas. La dosis máxima de la adrenalina en estos casos es de 50 microgramos. Y la última situación clínica que está dentro de las contraindicaciones relativas es la anestesia general con alotano y tiopentano pentotal. Por el riesgo de arritmias, la dosis máxima de la adrenalina es de 100 microgramos. Pero generalmente cuando se utiliza la anestesia general no se emplea la anestesia local, por lo que esta situación es poco probable que suceda.
Es importante destacar algunas situaciones que tradicionalmente se han descrito como contraindicaciones de los vasoconstrictores simpático-miméticos y que en la actualidad ya no se consideran, como por ejemplo tenemos el hipertiroidismo no controlado, pero se debe tener en cuenta ya que se trata de pacientes de ASA 3 o 4. Es considerada una contraindicación absoluta para el uso de la adrenalina y noradrenalina, pero se ha demostrado que no está justificada esta contraindicación, aunque puede ser ASA 4. Los antipsicóticos o neurolépticos, estos fármacos empleados en el tratamiento de enfermedades mentales como la esquizofrenia, delirios, crisis maniáticas, alucinaciones, entre otras. Tienen un riesgo de producir arritmias e hipotensión ortostática en los pacientes. Sin embargo, los vasoconstrictores simpático-miméticos no incrementan estos riesgos. Otro de los riesgos de osteoradionecrosis de los maxilares en pacientes radiados. Estos pacientes se clasifican como ASA 3, pero en ellos no está contraindicado el empleo de vasoconstrictores. La clasificación del estado físico de la American Society of Anesthesiology clasifica ASA con los siguientes ejemplos. ASA 1, paciente normal. ASA 2, paciente con enfermedad sistémica leve o moderada que no causa limitaciones. Entre sus consecuencias hay pequeña limitación en tolerar la tensión física y psíquica. Tiene un tratamiento odontológico convencional. Ejemplos de las A2 tenemos a los obesos, mayores de 60 años sanos, embarazadas sanas, alteraciones psiquiátricas. Están también los fumadores que por lo menos de 20 a 25 cigarrillos consumen al día. Sinusitis crónica, alergias a medicamentos, úlcera de estómago, entre otras. El ASA 3 hace referencia a pacientes con enfermedad sistémica grave que limita la actividad pero no le incapacita, es decir, no tiene síntomas con el ejercicio ordinario. Estos pacientes con enfermedad sistémica grave que limita su actividad pero no le incapacita, es decir, no tiene síntomas con el ejercicio ordinario. Dentro de ella tenemos la hipertensión arterial no controlada con tensión de 95 a 115 o de 160 a 200. Otra tenemos la insuficiencia cardíaca con dificultad respiratoria o disnea con el ejercicio pero no en reposo, trasplante de corazón. Continuando con la clasificación ASA, el ASA 4 hace referencia a pacientes con enfermedad sistémica grave que le incapacita y supone un constante desafío por su vida. Presenta síntomas en reposo, principalmente fatiga, marcos, respiración entrecortada y también presenta dolor en el pecho. Como consecuencia del ASA 4 se puede decir que presenta poca tolerancia a la tensión física, que sería el dolor, y psíquica, ansiedad. En el tratamiento odontológico ambulatorio, solo en emergencias que serían con analgésicos y antibióticos, que son en pacientes hospitalarios que pueden necesitar sedación en UCI. Por ejemplo, tenemos a pacientes con crisis frecuentes de asma y que sería difícil de controlar, que requiere corticoides y una hospitalización directa del paciente. También en pacientes diabéticos insulín dependientes mal controlados o no controlados. También en enfermedad pulmonar obstructiva crónica que presenta dificultades respiratorias en reposo. Las cardiopatías severas como la angina de pecho inestable, insuficiencia cardíaca congestiva severa con dificultad respiratoria en reposo, y arritmias refractarias al tratamiento. En pacientes que tengan menos de 6 meses que hayan presentado infarto agudo o miocardio o angina de pecho, accidente cerebrovascular,
cirugía de bypass coronario y en pacientes menores de 3 meses de un trasplante renal, como también cánceres con afectación severa del estado de la salud. Tenemos también en las alteraciones de la coagulación y angioedema hereditario o edema. En la clasificación ASA, el ASA 5 se va a dar en pacientes moribundos que no vivirán más de unas 24 horas. Anestésicos tópicos más utilizados son los siguientes que les vamos a mencionar: el benzocaína, lidocaína, la tetracaína y la aerosol por frío. Vemos que la benzocaína tenemos el 20% con un tipo de éter en latencia de minutos con el valor de 0,5, que sería rápido, la duración del minuto por la potencia, que sería de 5, y la potencia sería débil. Tenemos la tetracaína de 1% a 2% de tipo éter. Tenemos una latencia de minuto con el valor que sería de 1, que sería rápido, de 10 y lento. Una duración por minuto y la potencia que sería de 50 y la potencia sería potente. En la dosis máxima en miligramos tenemos de 20, que ya sería riesgoso. En los aerosoles por frío tenemos una latencia de minuto por el valor de 0,1 rápido y una duración mínima de la potencia que sería de 0,3 y débil. La dosis máxima en miligramos tenemos que sería una media. En la tetracaína tenemos de 1% al 2%, es de tipo éster. La latencia de minutos con el valor sería de 1, sería rápido, y de 10, que sería lento. En la duración por minutos, que sería de 50 minutos, y la potencia sería potente. En las dosis máximas sería de 20 miligramos, que ya sería una dosis ya de riesgo. En la aerosoles por frío tenemos una latencia de 0,1, que sería rápido, en un minuto de 0,3 y de potencia débil. La dosis máxima sería la media. En la tetracaína, como tenemos una dosis de riesgo, tenemos que tener mucho cuidado por la facilidad de pasar a una dosis tóxica. Consideraciones generales de los anestésicos tópicos. Se dice también que los ésteres pueden crear sensibilizaciones alérgicas con relativa frecuencia, por lo que el profesional debe evitar el contacto de su piel con los medicamentos. La benzocaína puede producir excepcionalmente en niños pequeños menores de 2 años metahemoglobinemias. Tenemos que en los preparados en forma de aerosoles hay que considerar que están contraindicados en los niños preescolares, porque pueden producir una respuesta imprevisible por el sabor. También se debe considerar que al momento de su aplicación no se debe inhalar y se recomendaría contener la respiración por un momento. Se controla mal la dosis administrada. Cuidado muy especial cuando llevan tetracaína, una sola aplicación de un solo segundo. Se dispersan por toda la boca aplicando con cánula para circunscribir la zona de aplicación y disminuir su dispersión hacia otras partes de la mucosa. En las contraindicaciones de los anestésicos tópicos tenemos que se encuentra contraindicado en pacientes que presentan alergia a algunos de los componentes de la formulación, ya sea a los sulfitos o a la vasopresina. También se encuentra contraindicado en pacientes que presentan alguna lesión o infección en el área de la mucosa a tratar. Además, tenemos las presentaciones comerciales, como la lidocaína al 2%, en las cuales tenemos un atomizador de rixocaína y también una solución tópica. Además tenemos la benzocaína al 20%, en la que vienen varios anestésicos tópicos, sobre todo geles.
la roxicaína en spray y el Versatis, que vienen en parches para colocarse. Como conclusiones, podemos decir que uno de los anestésicos más utilizados en el área odontológica, ya que es relativamente seguro, es la lidocaína. En el momento de utilizar los anestésicos locales debemos tener en cuenta sus acciones farmacológicas para que la aplicación sea segura y benéfica para el paciente. Además, en pacientes con antecedentes cardíacos es preferible no usar un vasoconstrictor, pero se puede utilizar lidocaína al 2%, prilocaína al 3%, y en estos casos es necesario recordar que el efecto anestésico va a ser de menor duración y va a tener un mayor sangrado. Y por último, para establecer la dosis máxima de un anestésico se debe expresar en miligramos sobre kilogramos y no de acuerdo con la edad del paciente. Por lo tanto, es necesario conocer el peso del paciente.